Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia que va a impartir don Ricardo Lázaro Barceló, al cual voy a tener el gusto de presentar. Me ha puesto trabas para que no diga todo lo que quiero decir. El título es La Septuaginta, los 70, en la historia del texto bíblico. La lengua de los dioses es ahora también la del Dios de Israel. Como pueden ver, el título promete, es sugestivo. Bien, el profesor Ricardo Lázaro nació en Valencia, donde realizó sus estudios de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Comenzó sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras, sección Filología Clásica, de la Universidad Autónoma de Madrid, y simultáneamente la carrera de Teología en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, durante los años 1976-1982, licenciándose en el año 1982. Posteriormente cursó el bienio de licenciatura en Teología, Orientación Bíblica, en la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia, esto es aquí, durante los años 1982-1984. Prosiguió sus estudios universitarios de especialización en letras clásicas, Università degli Studi di Firenze, y en papirología griega en el University College London durante los años 1984-1988. Entre el año 1988 y 1992, en diferentes estancias en Jerusalén, realizó los cursos de Geografía, Historia y Arqueología de Israel, así como de Hebreo Moderno, para la habilitación como guía oficial de Israel en el Israel Institute of Biblical Studies de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En el curso 1994-95 realizó un posgrado en Traducción y Contraste Lingüístico-Cultural en la Universidad de Valencia, Facultad de Filología. En el curso 1998-99 realizó un curso de posgrado en Glotodidáctica Italiana para la enseñanza de la lengua italiana a hispanófonos en la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Madrid. En el curso 1999-2000 dirigió el curso de formación y profesión del traductor e intérprete en la Universidad Europea de Madrid. Actualmente, él es profesor de griego, latín y cultura clásica en educación secundaria y bachillerato desde el año 1988. Es profesor de nuestra Academia de Lenguas Bíblicas y Orientales en la sección de Lenguas Clásicas y Bíblicas desde el año 2008. Imparte griego clásico, jónico, ático y helenístico, niveles 1, 2, 3, y griego bíblico, niveles 1, 2, 3. Es profesor de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer desde el curso 2008, asignado al Departamento de Sagrada Escritura, donde imparte griego bíblico 1 y griego bíblico 3, así como la asignatura Territorios de Israel, Jordania, Egipto, Siria, en el territorio de la antigua provincia romana de Asia Menor, en la actual Turquía y Grecia. Tiene varias publicaciones, ahorro leerlas porque son en la misma línea de sus estudios. En la actualidad ha concluido junto con los profesores Fernando Ramón y Jesús Girón la edición del libro homenaje in memoriam al profesor Juan Miguel Díaz Rodelas, que será publicado en los próximos meses por la editorial Salter. Sin embargo, el capítulo importante de sus publicaciones son las traducciones que ha hecho, que sobrepasa los 300 volúmenes. Como conclusión de todo esto, de todos estos ámbitos en los que se mueve,
me consta que la faceta de su vida más lograda y que más satisfacciones le da es la de ser padre de familia. Tiene 2 hijos. Como veis, en él confluyen 3 realidades que considero importantes. Una amplia formación bíblica y sobre todo filológica. Una amplia gama de publicaciones y una gran experiencia docente, y eso me consta a mí, por los comentarios que oigo de alumnos comunes que hemos tenido y que seguimos teniendo y esperemos seguir teniendo. Entonces todo esto, Ricardo va a tener la ocasión de demostrarlo y presentarlo esta tarde con esta rica conferencia. Gracias, Ricardo. Bien, agradezco al padre José Carlos Jimeno, director de nuestra Academia de Lenguas, su amable presentación, la invitación en su día a pronunciar esta conferencia, y como podéis ver, pues la amistad hace que a uno le hagan más elogios de los que merece. Se me ha olvidado decir uno. Eres un compañero con el que se puede contar. Eso lo firmo yo de puño y letra. Bien. Los especialistas en el mundo de la comunicación señalan un hecho muy importante, ¿no? Y es que a medida que un discurso se alarga y que la exposición de un argumento pues es excesivamente prolongada, ¿no? Pues cada vez la atención del auditorio decae, ¿no? De modo que me voy a apresurar a decir 3 cosas que son las que me gustaría afirmar hoy, ¿no? Y así, contraviniendo las leyes de la retórica, pues voy a comenzar por el final. Voy a comenzar afirmando las 3 tesis que me gustaría sostener y de las que hablar esta tarde, ¿no? La primera de todas es que la traducción griega de los 70, la Septuaginta, marcó un momento decisivo en la historia del texto bíblico. La segunda afirmación es que hoy, 75 años después de los descubrimientos de Qumran y otros lugares del desierto de Judá, la Septuaginta está de nuevo en el punto de mira de los estudiosos del Primer Testamento. Y mi tercera afirmación de hoy: es preciso un conocimiento profundo de dicha versión griega de la Biblia para comprender mejor el contenido, el alcance y la interpretación del Nuevo Testamento. Bueno, pues estas son las 3 cuestiones de las que me gustaría hablar esta tarde. De modo que podríamos detenernos aquí, dar por terminada la conferencia, ya que os he hecho esperar un ratito, porque la policía no me ha dejado entrar en el parking y he tenido que dar la vuelta a media Valencia para volver a meter el coche debajo. Y comenzar el turno de preguntas sobre estas 3 cosas que acabo de decir: la importancia de la Septuaginta en la historia del texto bíblico, la relevancia y la actualidad que le han sido devueltas a la Biblia griega tras los hallazgos de Qumran, y su necesario conocimiento de la Septuaginta para comprender mejor el contenido y el alcance y la interpretación del Nuevo Testamento. Pero tal vez, si lo hacemos así, empezar por este turno de preguntas, esta conferencia se convertiría en una especie de happening interactivo, ¿no? En una performance que no sabemos muy bien a dónde nos conduciría. De modo que vamos a guardar los cánones ortodoxos de la retórica y de la oratoria y vamos a comenzar por una breve introducción. La conferencia la he articulado en 3 partes que corresponden a estas 3 que acabo de mencionar, ¿no? En la primera parte, que va a ser un poquitín más larga que las otras 2, vamos a hablar de la Septuaginta en la historia del texto bíblico, analizando algunos aspectos más generales que han sido y siguen siendo todavía hoy causa de debate, no está ni mucho menos cerrado.
el origen y la composición de este texto, de esta versión griega, que se tejen pues entre la historia y la leyenda, como vamos a ver, sobre todo tal como describe un escrito judío, del que leeremos un breve fragmento, la carta de Aristeas a Filócrates. Veremos también en este primer momento cómo nace esta traducción griega de las escrituras sagradas del judaísmo, que fue realizada en el marco de la Escuela de Alejandría y que constituye, sin ninguna duda, pues una de las mayores empresas culturales de la antigüedad, ¿no? También daremos un breve paseo por los manuscritos más significativos que recogen el texto de la Septuaginta, que poseemos en la actualidad, las principales ediciones del texto crítico. Veremos, porque al fin y al cabo estamos en la Academia de Lenguas, una breve pincelada sobre la lengua griega que recoge esta versión del texto hebreo, traducido en el siglo III a.C. Nos acercaremos también a los libros de la Biblia que recoge, que no coinciden exactamente con el texto hebreo, con la Tanaj judía, y desde luego ni siquiera incluso con el Antiguo Testamento cristiano, porque vamos a ver que hay determinados textos que tampoco están en el Antiguo Testamento actual, ¿no?, cristiano. Y por último, quiénes, cómo y cuándo la llevaron a cabo. Este será este primer momento. Después, en la segunda parte, nos adentraremos en el mundo de los manuscritos de Qumran. El hallazgo de estos manuscritos en el desierto de Judá hace 75 años pues ha supuesto una auténtica revolución en todos los campos, ¿no? Y desde luego, por lo que respecta a la historia del texto bíblico, por lo que respecta a los estudios bíblicos, por lo que respecta al conocimiento del judaísmo del tiempo de Jesús, al conocimiento de los orígenes cristianos, no porque haya interferencias, o tal vez sí, hay muchas hipótesis en torno a esto, ¿no?, sino sobre todo por lo que respecta a esta traducción griega de la Biblia, curiosamente contra todo pronóstico y contra todo lo que cabría esperar, pues también en Qumran se encontraron manuscritos griegos. Es más, en la cueva 7, de las 11 donde se hallaron manuscritos, íntegramente todos los manuscritos hallados en aquella cueva 7 son manuscritos griegos. Y son muy importantes porque tal vez sean capaces de desvelar una de las grandes preguntas que todavía sigue haciéndose presente. ¿Es la Septuaginta una traducción fiel del texto hebreo? Si lo comparamos desde luego con el texto masorético, diríamos que no, que se trata de una traducción que contendría muchas incorrecciones. Tal vez, yo estoy convencido de que sí, Qumran tenga mucho que decir a propósito de esto. Y a propósito del original hebreo, desde luego no el texto masorético, sino un texto anterior del que fue traducido el texto griego. Una revalorización, por lo tanto, de la Biblia griega y la respuesta a muchas preguntas relacionadas con el enigma de su traducción, ¿no?, que duró durante 4 largos siglos, desde el siglo III a.C. hasta el siglo I, tal vez comienzos del siglo II después de Cristo. ¿Quiénes llevaron a cabo la traducción? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? O a lo mejor hay muchos cuándos, ¿no?, y bastantes dóndes, ¿no?, quizás no solo en la ciudad idílica de El Faro de Alejandría, ¿no?, allí en el delta del Nilo. ¿Quiénes llevaron a cabo dicha traducción? Los hallazgos que tuvieron lugar en Khirbet Qumran entre 1947 y 1951, sobre todo su ulterior publicación. Hemos tenido la suerte de contar con uno de los mayores expertos en el ámbito hispano, Florentino García Martínez. Sus apellidos no dejan ninguna sospecha, a pesar de que él es el director del Museo de Eindhoven, el Museo de Qumran en Holanda,
y él fue encargado de editar la Cueva 11, pero no se conformó con editar los textos de la Cueva 11, sino que nos hizo este inmenso regalo de traducir todos los textos al castellano, de modo que el castellano junto con el hebreo y el alemán fueron las primeras obras las primeras lenguas en las que se pudieron leer estos textos de Qumran, al contrario de lo que de manera sensacionalista los kioscos y todas las publicaciones que parecían querer lanzar con morbo los secretos que la Iglesia no quiere publicar porque no se atreve a descubrir lo que estos hallazgos han sacado a la luz, pues fue todo lo contrario. La lengua española fue, junto con el hebreo, como digo, y el alemán, la primera a la que pudimos leer todos estos textos, gracias a la labor de Florentino. Aunque nuestro paseo por este desierto del Mar Muerto será necesariamente breve y selectivo, no me gustaría que fuera así, porque es un lugar con el que me siento muy familiarizado, que he visitado cientos de veces con grupos de peregrinos, mostrando aquellas ruinas de lo que fue aquel santuario en donde se retiró una comunidad monástica judía que conocemos con el nombre de los esenios en el siglo II a.C. y que se retiraron poco antes de que la legión mandada en ese momento por Tito, el hijo de Vespasiano, que fue quien la había comandado desde el principio cuando surgió la rebelión en Galilea, en el año 66, y ya cerca del año 68, cuando se aproximaban a Qumran, probablemente les dio el tiempo justo para probablemente esconder aquel tesoro que guardaban, atesoraban en aquellas cuevas, sobre todo la Cueva 4, que casi todos los estudiosos opinan que se trata muy probablemente de la biblioteca de la comunidad, o si no, el escondrijo donde pensaron esconder la inmensa mayoría de los manuscritos que tenían. Salieron de Qumran, se retiraron porque Jerusalén sería destruida 2 años después, en el 70, pero todavía se retiraron a un promontorio más al sur, que conocemos con el nombre de Masada, y que también, después de 3 años de cerco, como acostumbraban las legiones romanas, implacables, aquel promontorio inexpugnable, pero construyeron una rampa que les llevó hasta arriba, y los resistentes decidieron suicidarse antes de ser tomados por el enemigo, ¿no? Los manuscritos quedaron, por tanto, enterrados desde el 68 hasta 1947. De modo que el tesoro y el hallazgo, como digo, fue probablemente el más importante de la arqueología durante el siglo XX. El estudio de algunos manuscritos descubiertos revela probablemente esto que he dicho antes, que los originales hebreos, no ya los textos griegos encontrados en la Cueva 7, sino que los originales de muchos textos hebreos, sobre todo del libro de los jueces, del libro de Samuel, del libro de Jeremías, del libro de Esther, pues recogen muchos paralelos que explican las diferencias de traducción, que si cotejamos por un lado el texto masorético hebreo, el texto de la Septuaginta griega y el texto de los manuscritos hebreos de Qumran, hallados en las cuevas 4, 7 y 9, pues resulta que la disparidad, lo que podría contemplarse como un error de traducción, un error flagrante, luego citaré algunos, después de todos modos, todas estas conferencias creo que finalmente las vamos a publicar en un volumen, todas las que hemos ido pronunciando desde el curso pasado, y que terminaremos con las que se pronunciarán a lo largo de este curso, y se publicarán en un volumen, y allí, bueno, pues habrá muchas de las cosas que hoy va a ser imposible poder decir, ¿no? Bien, digo eso, que al comparar, estaba a punto de, muchas veces pongo en clase el ejemplo de lo que es un anacoluto, es una frase que uno comienza y que empieza a decir otra cosa y ya no termina la frase, ¿no? En las cartas de San Pablo tenemos muchísimos ejemplos
de este tipo. Estaba diciendo que al comparar las tres versiones, vemos que lo que en un comienzo se juzgó como una falta de pericia de los traductores griegos del texto hebreo masorético, pues no es tal, sino sencillamente que la versión griega fue traducida de un texto hebreo más antiguo que el texto masorético, como reflejan los manuscritos de Qumran. Claro, esto es un bombazo, esto es un auténtico bombazo que todavía hoy se está un poco conmocionados ante esta realidad que se sigue estudiando. No solamente Florentino García, el profesor Julio Trebolle, otro de los biblistas hispanos que más ha dedicado, más esfuerzos, tiempo y páginas ha dedicado a los textos de Qumran, pues le siguen dando vueltas a esta cuestión porque puede revolucionar muchas más cosas de las que pensamos. La tercera parte, que será la más breve, aunque tal vez la más novedosa y quizás la más interesante porque tiene que ver con el Nuevo Testamento. Nuestra atención se enfocará hacia el Nuevo Testamento porque yo estoy convencido de que el conocimiento profundo de esta versión griega del Antiguo Testamento, que por otro lado era la que leyeron los autores del Nuevo Testamento, la que citaron en el Nuevo Testamento los evangelistas, Pablo, a citar el texto bíblico, de modo que podemos imaginar que es realmente mucho más trascendental la revolución que ha tenido lugar a partir desde el estudio de estos manuscritos de Qumran. Si se descubrieron hace 75 años, a final del siglo XX es cuando sale la primera edición de este libro, Textos de Qumran, y el estudio de los textos, claro, uno dirá, desde 47 hasta 50 años, ¿no? Pero hay que pensar cómo se encontraron estos textos, muchos de ellos en tinajas, fragmentados en minúsculos, como minúsculas teselas de un mosaico que uno quiere juntar, ¿no? Y que había que asegurarse de que todas ellas formaban parte del mismo rollo, o del mismo papiro, o del mismo pergamino, y que había que testar previamente con todo tipo de instrumentos químicos, termoluminiscencia, luz ultravioleta, carbono 14, por el que se veía la antigüedad del material de escritura, las mezclas de las tintas. Claro, nosotros afortunadamente hoy abrimos, sacamos y escribimos, ¿no? Pero en la antigüedad no era así, había que fabricar la tinta, y esto es un instrumento valiosísimo para los arqueólogos, que les permite ser capaces de discriminar ante dos fragmentos de papiro o de pergamino si son o no parte del mismo rollo, del mismo papiro, del mismo pergamino. También se mide todo, hasta el polen de las plantas, ¿no? De manera que conocer esta versión griega del Primer Testamento hace posible, sin ninguna duda, comprender los textos, comprender mejor, no digo que si no, no es posible comprender, pero comprender mejor, por todas esas razones, ¿no? Y entre otras cosas porque pues los autores del Nuevo Testamento citan la versión griega del Antiguo, ¿no? Luego pondré un ejemplo importantísimo del Evangelio de la Infancia según la versión del relato de Mateo, ¿no? En donde clarísimamente, si leemos la cita a la que hace alusión, evoca el texto de Isaías 7:14, y el texto de Isaías 7:14 tiene una versión bastante diferente a la que nos encontramos en la pluma de Mateo en el comienzo de su Evangelio. Bien, en cada una de estas tres partes me gustaría que flotara, ¿no? Y solamente puedo conformarme con eso, ¿no? Me gustaría dedicarle mucho más tiempo, pero el haberlo titulado de esa manera, la Septuaginta en la historia del texto bíblico, pues hace que tenga que dejar de lado un tema apasionante para mí, que es el de la lengua griega, y sobre todo el de cómo en la lengua griega se expresaron los dioses, ¿no?
en los dioses que de la mano de Hesíodo, en sus dos grandes obras, la Teogonía, precisamente el nacimiento de los dioses, ¿no? O Trabajos y Días, y desde luego en los poemas homéricos, en los dos, especialmente en el primero, los dioses de Héctor y Aquiles, ¿no? Que no son solamente estos dos héroes, el héroe troyano, domador de caballos, Héctor, hermano de Aquiles, hermano de Paris, ¿no? Y Aquiles, el gran guerrero de esta liga comandada por, según Aquiles, un rey cobarde, ¿no? Agamenón. Bien, digo que me gustaría dedicarle más tiempo, pero sí que me gustaría que tuviéramos presente como trasfondo, ¿no? Y como hilo conductor de todo esto, y por eso el subtítulo de la conferencia. La lengua de los dioses, el griego, ¿no? Es ahora, con la Septuaginta, también la del Dios de Israel, ¿no? Y esto supuso un acontecimiento absolutamente extraordinario, por lo que hace referencia al mundo de las religiones, ¿no? Ya digo, no nos vamos a centrar en él, pero son tantas las singularidades que la imagen de Dios que tiene el judaísmo y que el cristianismo hereda, con matices después, evidentemente, ¿no? Son tantas las singularidades que harían apasionante esto también, ¿no? Ver cómo este griego que va evolucionando de la mano de las conquistas del macedonio, hijo del rey Filipo II, que tuvo como preceptor ni más ni menos que al gran Aristóteles, ¿no? Y que conquistó medio mundo, y que de la mano de sus conquistas el griego iba evolucionando y cambiando y popularizándose y simplificándose en la escritura, en el léxico, en la sintaxis, en la fonética, en la morfología. Y el griego helenístico, que es el de la época de Alejandro Magno, será precisamente el griego en el que en el siglo III a.C., en aquella ciudad, Alejandría, la del museo, la de la biblioteca, la del faro, pues llevar a cabo esta traducción magnífica, ¿no? Hay un libro que no me canso de hacer propaganda de él, de Irene Vallejo, de una colega de clásicas, El infinito en un junco, una novela preciosa que habla de la vida de los libros, es el subtítulo de su novela, ¿no? El infinito en un junco, Irene Vallejo. Y dedica un espacio magnífico a recrear aquella biblioteca, aquel museo, la biblioteca del museo, aquel faro de aquella ciudad, Alejandría, en donde nos vamos a encontrar con una colonia judía que desde luego era la más numerosa de la diáspora, pero no solamente la colonia judía más numerosa de la diáspora, sino que tuvo una relevancia tan importante que, pues nos vamos a dar cuenta de hasta qué punto el helenismo penetró dentro del judaísmo, ¿no? Incluso en Palestina, no ya en los lugares de la diáspora. El primer poema homérico, la Ilíada, se convertirá, por eso, en la lengua del Dios de Israel después, ¿no? Y esto no fue fácil, porque expresar en griego los conceptos hebreos de la fe de Israel, pues supuso un reto sin precedentes para la traducción, ¿no? Pero, bueno, pues la traducción es eso. La traducción es siempre un reto en este sentido, ¿no? El reto al que se ve confrontado el traductor, en este caso el exegeta, ¿no? Que quiere ser fiel al texto original, pero también quiere ser fiel al lector contemporáneo, ¿no? Expresando en una lengua, y cualquiera de las modernas a las que traduzcamos el hebreo, el arameo o el griego, pues cualquiera de ellas no tienen la versatilidad de estos textos semíticos o clásicos, ¿no? Y nos vemos como impedidos de poder decir todo lo que el texto griego dice, o todo lo que el texto hebreo dice, porque
nuestro castellano se nos queda chiquito, ¿no? Y fuera cual fuese la lengua que utilizásemos. Bueno, pues yendo a esta... Trataré de ceñirme a la hora, aunque acabo de terminar la introducción, pero nos ceñiremos al tiempo estipulado, a las 6 concluiremos. La Biblia griega de los 70, en griego Hoi Heptomekonta, es conocida sobre todo por su término latino, Septuaginta, ¿no? Al menos en latín clásico, Septuaginta, en latín eclesiástico lo pronunciamos de otra manera, pero el término sería el de Septuaginta. Es la colección de escritos traducidos del hebreo, del arameo y otros compuestos originalmente en griego. Hablaremos de esos textos también. La expresión estaba referida, al menos al principio, únicamente a la Torá. Es la traducción que se emprende en el siglo III antes de Cristo. Bueno, después hablaré un poquitín de la Septuaginta en castellano. Se ha emprendido de la mano de Natalio Fernández Marcos, probablemente uno de los grandes helenistas que tenemos en España, también biblista y conocedor de las 3 lenguas bíblicas. Pues ha dirigido, él es profesor investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha dirigido esta obra que ya está terminada, con 4 volúmenes, el primero dedicado al Pentateuco, el segundo a los libros históricos y poéticos, el tercero a los proféticos y el cuarto a los sapienciales, y acaban de editar un 5º libro en el que han hecho una traducción del Nuevo Testamento, con los mismos criterios de la Septuaginta. Bueno, después hablaremos un poquito de... Yo siempre voy dejando todo para después, pero en algún momento, si no, cuando lo publiquemos en este fascículo que editará la Academia de Lenguas, ahí podréis leer lo que quería decir después. Esta versión griega del Primer Testamento recoge la traducción de los libros hebreos realizada, como decía, a lo largo de esos 4 siglos, desde el siglo III a.C. hasta el I después de Cristo, tal vez comienzos del II. Los últimos libros que se tradujeron fueron el Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, el libro de las Lamentaciones, el libro del Eclesiastés y el libro de Esther, que como veremos en el texto griego basta consultar cualquier edición castellana de la Biblia de Jerusalén, de la Nueva Biblia Española, de la Biblia de la Conferencia Episcopal, cualquiera, del Peregrino, para darnos cuenta de cómo los diferentes editores han editado este libro de Esther con diferentes tipografías para poner de relieve precisamente todos estos bloques que no formarían parte del texto hebreo de Esther. El primero que menciona el término Septuaginta es Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, en el libro 6, capítulo 16. Este obispo de Cesarea Marítima, una ciudad también maravillosa, ¿no?, que está debajo de Haifa, arriba de Jaffa, no de Gaza, están las 3 en la costa, pero son distintas, Gaza, Jaffa, Haifa, y entre medias, en el norte está Cesarea Marítima, que en tiempos de Jesús era el lugar en donde residía el gobernador romano, en tiempos de Jesús, como sabéis, desde el año 26 hasta el 36, Poncio Pilato. Bueno, pues el obispo de aquella ciudad, Eusebio, escribe su historia eclesiástica contándonos tantas extraordinarias aventuras de aquel grupo de hombres y mujeres que quedaron seducidos por el mensaje del profeta de Nazaret y salieron a las calles porque no podían quedarse para sí mismos la gracia que habían descubierto en las palabras de aquel profeta de Galilea, ¿no?, y en los gestos, y con todas aquellas aproximaciones a círculos imposibles de gente marginada y marginal y proscrita en Israel, y aprendieron de él este modo extraordinario de leer la buena noticia, ¿no?
El fenómeno de la diáspora judía, por el que miles de judíos se dispersaron por otros territorios, comienza desde luego mucho antes de la expansión del cristianismo, ya desde el decreto del rey Ciro en el año 539 a.C. Por él se permitía a los judíos exiliados en Babilonia desde la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el 597, una primera invasión con un sistema de impuestos que los judíos nunca pagaron, 587 una segunda con la destrucción de la ciudad donde el templo quedó arrasado, y en el 586 en donde son deportados los que sobrevivieron a aquel desastre, ¿no? Que sin embargo, aquel desastre, desde todos los puntos de vista, especialmente histórico, se convirtió en el más fructífero desde el punto de vista literario, ¿no? Y esto también cada vez más conocemos la época persa y la época del exilio, un poquito antes de la persa, como un momento en donde desde luego se redactan la inmensa mayoría de textos del Antiguo Testamento, y los que ya estaban redactados son retocados y resituados algunos capítulos, pero además todas las grandes preguntas de las que se van a hacer eco tantísimos textos bíblicos, por ejemplo, sin ir más lejos, los tres primeros capítulos del Génesis, en donde nos encontramos dos relatos maravillosos de la creación del universo y del ser humano, hombre y mujer, que está absolutamente marcado por todas estas angustias teológicas existenciales que viven los exiliados, que han visto desmoronarse su mundo, las promesas de Dios, la tierra, la descendencia y la presencia, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Es que acaso Dios no cumple su palabra? ¿O es que acaso el pueblo de Israel ha fallado a la alianza? ¿Y estaremos siempre en el exilio? ¿Jamás podremos volver a la tierra? De modo que este decreto del rey Ciro, que en muchos textos del tercer Isaías, los capítulos del 56 al 66, pues es visto casi como un Mesías, precisamente por esto, ¿no? Por permitir a los judíos regresar a la tierra. Pero allí comienza la diáspora. Muchos decidieron no regresar. Podéis imaginar el viaje, ¿no? Este viaje que había que hacer. Los geógrafos antiguos nos marcan aquella media luna fértil, el único lugar de paso posible, rodeado de desiertos por todas partes, y ya, pues me imagino que no todos tendrían ya el ánimo y las ansias de querer regresar. Y el hecho es que se formó una numerosa colonia judía allí, en Babilonia. Otros no solo regresaron a Palestina, sino que otros continuaron el viaje precisamente hasta esta ciudad del delta del Nilo, Alejandría, en donde poblaron la más numerosa colonia judía de la antigüedad, de la diáspora. El momento más importante de la diáspora, en cualquier caso, lo marcaría la época griega. El rey Filipo II, bueno, en el 331, en el 333 le sucede su hijo, Alejandro, y en 10 años prácticamente hace una conquista de todo el mundo conocido, y aquejado de unas misteriosas fiebres, algunos piensan que envenenado, muere a las puertas de Asia, ¿no? Estos territorios que ya no logró conquistar. Pero no solamente fueron las conquistas militares y las anexiones de territorio, sino la expansión de la cultura griega, de la lengua griega, que se fue popularizando y cambiando, como decía, simplificando desde luego, y que será esta lengua de la koiné, esta lengua común, en la que se traducirá este texto hebreo del Antiguo Testamento. Las deportaciones a Egipto, realizadas por Ptolomeo, las guerras sirias en el norte de Israel, precisamente tras la muerte de Alejandro Magno, sus diádocos, sus 4 generales, se dividieron el imperio. Por lo que respecta a la Biblia, nos interesan sobre todo 2, los Ptolomeos o Lágidas, que se asentaron en Egipto, y los Seleucidas, que se asentaron en el norte de Israel, en Siria, y que se disputaron siempre el gobierno, ¿no? y el dominio sobre la región de Siria y Palestina. Y esto provocó también muchos
emigrantes judíos, ¿no?, que salían a la diáspora para evitar esta situación de guerra. En cualquier caso, una situación de guerra en la época helenista que estuvo marcada por la más terrible crueldad con la que alguien que había sido dueño de Israel, y fijaros que empezando por egipcios, después asirios, babilonios, persas, paréntesis griego, romanos, todos permitieron que el pueblo de Israel siguiera sintiéndose pueblo de Israel, celebrar sus fiestas religiosas, hablar su lengua sagrada, vivir sus costumbres, cumplir sus leyes, ser regidos por el tribunal judío, el Sanedrín, presidido por el sumo sacerdote, este consejo de 70 ancianos. Los griegos quisieron imponer su yugo, ¿no? Y esta fue su perdición, ¿no? Inexplicablemente también, porque en el año 167 a.C., uno de estos descendientes de Alejandro, Seleucida, Antíoco IV Epífanes, profana el templo de Jerusalén, introduciendo la imagen de Zeus olímpico en el templo. Esto lo describe el libro de Daniel, también el segundo libro de los Macabeos, como la abominación de la desolación, es decir, esto fue la gota que colmó el vaso, ya no estaban dispuestos a soportar más afrentas y se rebelaron. Inexplicablemente aquel minúsculo pueblo que no estaba preparado para la guerra se rebeló contra esta máquina de guerra con poderosos ejércitos entrenados, con carros de combate, e inexplicablemente la guerra duró 166, 165 y en el año 164 en Amuas, en griego Emaús, no será casual que aquellos dos discípulos de los que habla San Lucas en el capítulo 24, cuando se encuentran con aquel peregrino que les sale al paso y le dicen, casi con nostalgia, casi con decepción, casi con lástima, nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, ¿no? Bueno, pues digo que probablemente no, esta mención de Lucas no es gratuita, la de este lugar en donde los judíos se impusieron, lograron esta victoria que les duró durante 100 años, justos, desde el 164 a.C. hasta el 63, en que una disputa entre estas dos familias asmoneas que habían ido sucediéndose en el trono, cuando una rama hermana dejaba de reinar, sucedía a la otra. En el año 63 las dos quieren hacerlo. El poder siempre ha tenido esta capacidad de no querer soltarlo, ¿no? Y pues en el año 63 el que acababa de gobernar, Juan Hircano II, Aristóbulo, siguen enfrentados, piden a Roma, que estaba por allí, Pompeyo pasaba por allí con su legión, le piden que haga de árbitro y arbitra como Roma sabía hacer. Se anexiona Jerusalén y la anexiona a la provincia romana de Siria, ¿no? En un principio la provincia romana de Siria, después sería una provincia autónoma con prefecto. Bueno, pues una de esas ciudades importantes de la diáspora sería Alejandría, que había sido fundada por el mismo Alejandro en el año 331 a.C., la fecha en la que muere su padre, el rey Filipo II de Macedonia, ¿no? Y hay muchísimas Alejandrías por todo el mundo, todas las ciudades, ¿no? Es como el que tiene un hijo y le pone a todos el mismo nombre, ¿no? El suyo. Bueno, pues esto hizo Alejandro con sus ciudades. El nombre de esta versión hace referencia a la versión, al texto de la carta de Aristeas, como decía, y hace referencia a los 72 llegados de Jerusalén hasta Alejandría para llevar a cabo esta traducción que había sido ordenada en tiempos del rey Ptolomeo II Filadelfo, 285-246 a.C., duró su reinado. Es el primer ejemplo de traducción de todo un cuerpo de literatura sagrada, legal, histórica y poética, de un pueblo, de una lengua del mundo cultural semítico a la lengua clásica griega. Es todo un acontecimiento cultural de un calibre que no se puede pesar, ¿no? Bueno, voy a leer este texto, un trocito. Demetrio de Falerón,
encargado de la Biblioteca Real, es el texto, no estoy contándolo, recibió un enorme presupuesto para reunir todos los libros de la tierra. Al rey le dijo que las leyes de los judíos deberían ser transcritas y formar parte de tu biblioteca. Saltamos un trocito. Hay que traducirlas, pues en Judea utilizan una escritura peculiar. Demetrio escribió un informe para el rey. Al gran rey de parte de Demetrio: a propósito de tu decreto, oh rey, de reunir los libros que faltan para completar tu biblioteca y de sustituir de forma adecuada y tras diligente examen los que se hayan perdido, te presento los siguientes resultados. Faltan los libros de la ley de los judíos, junto con otros pocos. Saltamos otro fragmento más. Si te parece, oh rey, se puede escribir al sumo sacerdote de Jerusalén para que envíe a los hombres que se han conducido con mayor honradez, a los ancianos expertos en su ley, 6 de cada tribu. Si hacéis la multiplicación nos sale el número. Con el fin de examinar el acuerdo de la mayoría y obtener la interpretación exacta. Y la pondremos en un sitio de honor, a la altura de tus proyectos y tus realizaciones. El rey envió una embajada a Jerusalén con el encargo de traer a los sabios traductores. El sumo sacerdote Eleazar contestó así al rey Ptolomeo: hemos escogido en presencia de todos a ancianos distinguidos, 6 de cada tribu, a los que hemos enviado con la ley, de modo que harás bien, oh rey, si ordenas que dichos nombres, tan pronto como ejecuten la transcripción de los libros, nos sean restituidos sanos y salvos. Luego contaré una anécdota, bueno, no sé si dará tiempo. Buena salud. A continuación siguen los nombres de estos 72 traductores. Los traductores se presentaron con regalos y excelentes pergaminos en los que estaba escrita con letras de oro la ley de los judíos. Demetrio acompañó a los traductores a una isla donde trabajaron cómodamente, confrontando cada traducción punto por punto, de forma que al cabo de 72 días, 72 traductores, terminaron la obra, como si tal empresa fuese realizada según un propósito fijado de antemano. Demetrio congregó a toda la población de los judíos y la leyó en presencia de los traductores, y todos expresaron su aprobación. Puesto que la traducción es correcta, de una precisión y piedad extraordinarias, justo es que permanezca tal como está, y que no se produzca ninguna desviación. Todos asintieron a estas palabras y ordenaron pronunciar una maldición, como es costumbre entre ellos, en el caso de que alguien se atreviera a revisarla, añadiendo, modificando o quitando algo al conjunto del texto. E hicieron bien para que se mantenga siempre igual e imperecedera. Bueno, esto gracias al profesor Alejandro Díaz Macho, en la colección que inició en vida y que publicó de apócrifos del Antiguo Testamento, en los que publicó 5 volúmenes, después falleció y se retomó la obra por uno de sus discípulos, el profesor Antonio Piñero, que ha editado el 6º volumen. Ahí está recogido en el segundo este texto de la carta de Aristeas, que es un texto extraordinariamente importante porque, como veis, se estaba mostrando con esta traducción que era poco menos que un texto inspirado por Dios, en el que 72 traductores durante 72 días entregaron exactamente el mismo texto, punto por punto. Cualquiera que haya traducido no ya un libro, 2 líneas, cualquier grupo de personas que hayan traducido esas mismas 2 líneas, os puedo asegurar que ninguna es absolutamente igual, ¿no? Porque todas ellas tendrán matices distintos. Evidentemente, este carácter que se quiere dar sagrado a la carta de Aristeas quería mostrar precisamente esto, ¿no? La imposibilidad de tocar el texto, ¿no? Y cómo el texto de la Septuaginta, como muy probablemente, ahora ya no sé ni siquiera si podremos llegar a la segunda parte de Qumran, como ha mostrado los hallazgos en Qumran, encontrarnos estos textos griegos, el hecho de que allí nos encontremos también con textos de la Septuaginta, con manuscritos de la Septuaginta, lo que explica que aquella comunidad monástica que se dedicaba precisamente a eso, a copiar las escrituras,
hubiera decidido también tener en su biblioteca, entre sus libros, también esta versión del texto griego para cotejar en sus copias de la escritura. Bueno, hay tal vez errores de quién es el rey que encargó la traducción, pero hay dos puntos que sí que quiero poner de relieve, que son las dos finalidades evidentes que tenía esta traducción. Una, frente al mundo griego, frente al mundo helenístico, que trataba de mostrar la excelencia de la ley judía. Frente a los griegos, la excelencia de la ley judía. Pero también frente al mundo judío, quería defender la fidelidad de la traducción griega alejandrina al texto hebreo, ¿no? Son significativas, por eso estas palabras que he hecho un poco de énfasis, bueno, no sé si lo he hecho porque como chillo tanto, no sé si he hecho énfasis al final, quería hacerlo para mostrar esta maldición que nadie podía tocar el texto, ¿no? Porque podría exponerse a cualquier tipo de males que sobrevinieran sobre su cabeza, ¿no? Por lo tanto, son significativas esas palabras finales pidiendo que nos hicieran revisiones del texto, y la advertencia hay que entenderla precisamente en el contexto de la oposición interna que muy pronto entre el judaísmo suscitó esta versión griega de las Escrituras. Bueno, como digo, la carta de Aristeas en un principio se refirió únicamente a la Torá, ¿vale? Pero evidentemente después se continuó la traducción hasta completar todos los textos del Antiguo Testamento, no únicamente los 39 o 24, según la ordenación que hagamos y según tengamos en cuenta determinados textos, no solamente esos textos de la Tanakh judía, sino también los deuterocanónicos, Baruch, Judí, Tobías, primero y segundo de los Macabeos, Sabiduría y Eclesiástico, ¿no?, que están recogidos aquí, pero también otros textos que ni siquiera forman parte de los deuterocanónicos, porque no forman parte tampoco de la Biblia cristiana, como son el libro tercero y el libro cuarto de los Macabeos, ¿no?, las Odas, los Salmos de Salomón, que también están recogidos y que son muy importantes para conocer la idea del mesianismo, del judaísmo del tiempo de Jesús, ¿no? Muy importantes estos Salmos de Salomón, que desafortunadamente no estudiamos ni... Bueno, sí, claro, se estudia, pero que a lo mejor se les podía dedicar más espacio del que se les dedica, ¿no? Bueno, había pensado hablar de los manuscritos, simplemente diré que los papiros más importantes, el papiro Raylands 458, griego, del siglo II a.C., que contiene un fragmento de Deuteronomio 25, luego el papiro Foix, del año 50 a.C., que recoge textos del Génesis y de Deuteronomio, el papiro Chester Beatty, también del siglo II después de Cristo, los grandes textos de Qumran. Yo he recogido sobre todo aquí 8 manuscritos, bueno, de la cueva 4, la inmensa mayoría, 4 de la cueva 4, 2 de la cueva 7, 1 de la cueva 8, y que recogen textos del Levítico, del Deuteronomio, de Baruch, de la carta de Jeremías, de Éxodo. Uno de ellos, encontrado en la cueva 7, que el padre O'Callaghan, como sabéis, el jesuita, Josep, que él siempre decía, siempre me ponen la H, como ven mi apellido, pues piensan que soy Joseph, ¿no? Pero era Josep, ¿no? Su madre era catalana, y este gran jesuita papirólogo que falleció defendiendo que este manuscrito, 7Q5, en contra de la opinión de todos, mayoritariamente, casi unánime, de los estudiosos, decía el padre O'Callaghan que era un texto del capítulo 6, versículos 52 y 53 del Evangelio de San Marcos. Los códices más significativos, el Códice Vaticano del siglo IV, que recoge el texto completo de la Septuaginta, y con él tenemos toda la Biblia cristiana en griego, ¿no?, en este Códice Vaticano, que como su nombre indica, está custodiado allí. El Códice Sinaítico, he encontrado aquí el relato, también me hubiera gustado contar, a lo mejor en el texto lo escribiremos, cómo narra el descubrimiento Konstantin von Tischendorf, ¿no?, en el monasterio de Santa Catalina, en la península del Sinaí, cuando se encontró con este manuscrito, con este códice sinaítico,
y cómo lo describe. Y dice que aquella noche de la emoción no pudo conciliar el sueño, ¿no? Tenía que leerlo porque pensaba que al día siguiente tenía que devolverlo y no podía llevarlo consigo. Y escribe en su diario: había encontrado el tesoro más valioso del mundo bíblico. Bueno, es un dato extraordinariamente importante. En la actualidad destacan 3 ediciones, yo he traído una de ellas, la de Ralphs. Esta es la nueva edición, la anterior a esta, la de 1935, esta es de 1979, la de 1935 estaba en 2 volúmenes. No todos los textos del Antiguo Testamento pues tienen la edición crítica mejor para traducir la de Ralph. Sin ir más lejos, el profesor Jimeno está haciendo un comentario al libro de Ben Sira, ¿no? Al Sirácida, y lo está haciendo precisamente con la versión de la Septuaginta de Sigler, no de la de Ralphs. Y bueno, pues este comentario también va a ser un buen instrumento esperado, ¿no? de este libro tan complejo, que tiene un texto griego endiablado, dificilísimo, ¿no? En el que pues no basta los conocimientos de griego, sino que tienes que imaginarte que el escritor en ese momento no está pensando en griego sino en hebreo, y cambia la sintaxis, pero no cambia ni la grafía ni el vocabulario, y entonces hace un mezcladillo, ¿no?, de sintaxis hebrea incluso con el sistema verbal hebreo, que es diferente del griego. Bueno, bien, en cualquier caso, importantísimo. En la publicación pondremos todos estos textos. Simplemente os relato estos que os decía que no están ni siquiera tampoco en el Antiguo Testamento cristiano. Esdras A, así le llamamos a este libro de Esdras, para diferenciarlo de 2 Esdras, que sería Esdras y Nehemías, ¿no?, que estarían juntos en el texto de la Septuaginta. Esther, Judí, Tobías, 4 libros de los Macabeos. En la Tanaj judía no hay ninguno, en la Biblia cristiana está el primero y el segundo, pero en la Septuaginta está primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Luego los libros de sabiduría, Ben Sira, los Salmos de Salomón, que he dicho antes, las Odas, que tampoco están, el libro de Baruch, la carta de Jeremías. Bueno, la carta de Jeremías es el capítulo 6 del libro de Baruch. Susana, que como podéis imaginar, este libro que la Septuaginta llama Susana es el capítulo 13 del libro de Daniel, y el libro que la Septuaginta llama Bel y el dragón, pues es el capítulo 14 del libro de Daniel. Bueno, la segunda parte, ya muy brevemente, decía que es muy importante los hallazgos que han tenido lugar, precisamente por lo que respecta a la traducción y las críticas que se hicieron a una supuesta mala traducción del texto hebreo, ¿no? No es tal. El texto griego del Antiguo Testamento no fue traducido del texto masorético. Por lo tanto, los errores de traducción no son tales, sino que los originales son distintos. Y fueron traducidos los textos de textos hebreos más antiguos que el texto masorético. Bueno, junto con esos textos había previsto también, al principio, pero también como he llegado tarde, había pensado proyectarlo, había puesto una especie de sinopsis, ¿no?, con el texto masorético, el texto de la Septuaginta y el texto de Qumran, para que viéramos, por ejemplo, en el capítulo 32 del libro del Deuteronomio, algunas variantes que no son tales, ¿no? Bueno, sí, son diferentes el texto de la Septuaginta y el texto de Qumran al texto masorético, pero el texto de Qumran hebreo y el texto griego de la Septuaginta son idénticos, ¿vale? De modo que la traducción, como decía, pues no es tal error como se pensó en un principio. Junto con Qumran, allí en una localidad muy cercana a Qumran, Nahal Hever, allí se encontró el rollo de los 12 profetas,
fragmentos, no, el rollo allí en Qumran, rollo, el que se ha encontrado es el de Isaías, ¿vale? Que quien haya visitado el Museo del Libro en Israel, pues habrá visto, bueno, y allí también en Qumran, si habéis visitado la excavación, en esa simulación que hay del monasterio, pues hay una gran maqueta de libro en un facsímil, pero en un facsímil que no es una fotografía, sino un texto en cuero que está hasta cosido, ¿no? Entonces, bueno, pues es un facsímil que es casi como el rollo que está custodiado en la cámara acorazada del Museo del Libro en Israel. El estudio de este fragmento del rollo de los 12 profetas ha dado un vuelco espectacular a la investigación sobre la Septuaginta y sobre la historia de su evolución en línea paralela con el texto hebreo, ¿no? Se ha podido comprobar que en torno al año 50 a.C., poco después, antes de las revisiones judías y cristianas de los textos de los siglos II y IV, los papiros, los pergaminos y todos los códices que tenemos, alrededor casi 6.000 del Nuevo Testamento, y todos ellos de una antigüedad que oscila entre el siglo II y el siglo V, bueno, hay también del siglo IX, X y XI, pero esta inmensa mayoría son de estos siglos que, si uno se fija en los presupuestos de la crítica textual, ¿no?, que tienen todas las literaturas para todos sus textos sagrados, pues en la literatura española para los manuscritos del Quijote o del poema de Mio Cid, la literatura griega, pues exactamente igual, ¿no? Y para que nos hagamos una idea, los manuscritos más antiguos que se conservan de los diálogos de Platón son del siglo X después de Cristo. Del siglo X después de Cristo. Los manuscritos del Fedón, el Fedro, el Banquete, la República, ¿vale? Nadie pone en duda el texto, ¿no? Y Platón vive a finales del siglo V, principios del siglo IV a.C. Es decir, entre el texto autógrafo que Platón escribió en aquellos siglos, V, IV a.C., hasta el manuscrito más antiguo que poseemos en la actualidad, siglo X, hay 1500 años de diferencia. Por esto digo que cuando se aplicó este instrumento magnífico de la filología y de la papirología, de la crítica textual, algunos pensaban que todo el edificio bíblico se iba a derrumbar como un castillo de naipes, y al contrario, lo que se puso de relieve es que el texto bíblico, tanto el del Antiguo como el del Nuevo Testamento, está mejor fundamentado que cualquier texto antiguo de cualquier literatura. De modo que este es un dato también muy, muy importante. Bueno, y por último, y terminamos, 2 minutos y terminamos. Esa tercera parte, el conocimiento de la Septuaginta y el Nuevo Testamento, la versión griega de la Biblia hebrea, fue providencial para los cristianos, ¿no? De repente, en medio de la expansión del cristianismo por las ciudades de la cuenca mediterránea, aquellos judíos nazarenos, como se les conocía a nuestros antepasados en la fe, antes de que, como dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, en aquella ciudad, Antioquía, fue donde por primera vez el grupo de los creyentes fue denominado con el nombre de cristianos, ¿no? Bueno, pues aquellos judíos nazarenos siguieron la costumbre de acudir a las sinagogas en sábado, y en aquellos lugares de culto anunciaban la buena noticia de Jesús de Nazaret, ¿no? Las escrituras que se leían en las sinagogas de la costa norte del Mediterráneo, es decir, Asia Menor, Macedonia, la península itálica, eran proclamadas en la versión griega, no en la versión hebrea, ¿no?, que era la lengua franca del Imperio Romano, al menos en aquella zona oriental, como muestra la epigrafía, como muestran todas las lápidas que encontramos, en donde encontramos tantas inscripciones en griego, como la que se encontró en Nazaret. Bueno, no vamos a hablar de ella, ¿no?, pero que advertía a los ciudadanos de Nazaret que estaba prohibido entrar en las tumbas y profanar tumbas en donde alguien había sido depositado un cuerpo, ¿no? A los habitantes de Nazaret, ¿no?, que habían entrado en una tumba que habían encontrado vacía. Bueno, un hallazgo también extraordinariamente importante, que lamentablemente, a pesar de haber sido publicado en 1930 en la revista de Arqueología, pero
Yo a veces cuando hablando de la resurrección comienzo por aquí, dicen, ¿pero esto qué ha sido? ¿Un descubrimiento de ahora? Pues no. Y era una inscripción en griego importantísima, ¿no? Fue, como digo, providencial para los seguidores de Jesús, que encontraron ya en la lengua griega el instrumento esencial para su predicación, porque era la lengua franca y la lengua en la que tenían que anunciar el Evangelio, ¿no? Se había operado un cambio definitivo para el futuro del grupo de hombres y mujeres que siguieron al profeta de Galilea, y ese cambio definitivo es que habíamos pasado del mundo rural, de ámbito palestino y de habla aramea, al ámbito urbano, de ámbito de las ciudades del Imperio Romano y de habla griega. Y esto supuso una expansión meteórica, ¿no? El grupo no solamente se extendió por toda la antigua Asia Menor, la actual Turquía, sino que el número de los creyentes, como dice San Lucas, cada día eran miles los que se... Bueno, pues el número de los creyentes se aumentó de un modo vertiginoso, ¿no? James Dunn, este extraordinario biblista anglicano, afortunadamente se jubiló porque empezó a escribir y nos regaló unos tesoros magníficos, ¿no? Redescubriendo los orígenes cristianos, 3 volúmenes que son una delicia de leer, y en la que habla precisamente de todo eso, de cómo cambió el horizonte de aquel grupo cuando se pasa de ese ámbito rural al ámbito urbano, como ponen de relieve los sociólogos del cristianismo primitivo. El Antiguo Testamento griego se había convertido en la Biblia de los cristianos. Gran parte del mundo que se describe en las cartas paulinas y en los Hechos de los Apóstoles ya no entiende el hebreo, ¿no? Conocer esa versión griega del Primer Testamento, como decía al principio, estoy convencido que hace posible comprender de un modo diferente los textos de las Escrituras Sagradas de Israel en la Biblia cristiana, ¿no? Este magnífico documento del año 2001 de la Pontificia Comisión Bíblica, el pueblo judío y sus Escrituras Sagradas en la Biblia cristiana, que los alumnos de Introducción a la Sagrada Escritura sueñan con él, pues este magnífico documento muestra precisamente esta cuestión tan importante, ¿no? de cómo influyó esta traducción, ¿no? Y cómo este mundo era importantísimo conocer, cómo los autores del Nuevo Testamento habían utilizado el Antiguo para citar, ¿no? El Primer Testamento, las Escrituras Sagradas, cómo utilizaron esas Escrituras Sagradas para citarlas. Los cristianos se encontraron de repente con este tesoro, ¿no? No lo habían traducido ellos, y esto es muy importante, porque uno a veces se extraña y bueno, es que no lo estoy diciendo de oídas, bueno, sí, lo estoy diciendo de oídas porque lo he escuchado, ¿no? Pero lo he escuchado criticando el hecho de que, bueno, pues si Isaías 7:14 dice la joven, en hebreo almaj, ¿no? La joven concebirá y dará a luz un niño y le pone por nombre Emmanuel. Y en el texto del Evangelio de Mateo, al principio del relato de la infancia, nos encontramos, así sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor, esta especie de estribillo que se repite constantemente en el Evangelio de Mateo y que une los 5 discursos que son los pilares de este Evangelio, ¿no? Así sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por boca del profeta Isaías: la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y le pone por nombre Emmanuel, que significa, y añade Mateo, que significa Dios con nosotros, ¿no? El hebreo es cierto, el hebreo no dice Betulaj, que sería el correspondiente al griego Párcenos, virgen, ¿no? El hebreo dice Almaj, pero el texto griego del Antiguo Testamento, traducido en el siglo III antes de Cristo, por lo tanto no hay ninguna mano cristiana que ha traducido ese texto y ha cambiado el texto, dice Párcenos, la Virgen concebirá y dará a luz un niño y le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Bueno, pues hasta aquí vamos a ir. Muchas gracias, Ricardo, por semejante disertación que estoy seguro que a todos nos ha ilustrado, nos ha enseñado y nos ha incluso confirmado algunas cosas. No sé si dispones de tiempo para escuchar alguna pregunta. Bueno, a las 7 hay un tribunal de grados y tengo que estar. Pues pero... entonces, tenéis la palabra. Sí, Joan. ¿Eso quiere decir que los judíos del siglo II ya conocían el griego? O sea, porque tenían documentos en griego ya. Y un siglo antes también. Sí. En el tercero antes de Cristo también. Como muestra precisamente el hecho de que el rey de Egipto decidiera, fuera Ptolomeo o fuera otro, ¿no? Esto también está en discusión, hubiera ordenado una por las razones de la biblioteca. Él quería reunir, antes decía, contaré una anécdota de aquella biblioteca. Cuentan las malas lenguas que aquella biblioteca, que quería reunir todos los libros del mundo, pues recibieron todas las bibliotecas la promesa de que les enviaran los papiros y manuscritos que tenían, los copiarían y les devolverían los originales debidamente custodiados y guardados y sin ningún tipo de corrupción de los textos. Ya podéis imaginar dónde se quedaron los originales y las copias tan bonitas y perfectas con las que se quedaron a cambio del préstamo que habían hecho. Esto es en el siglo III, Joan, tercero antes de Cristo, en donde el judaísmo de la diáspora no solamente conoce el griego, sino que proclama las escrituras sagradas en griego, en las sinagogas. Y por esta razón, razones litúrgicas, junto con esta probablemente más cultural e histórica del rey Ptolomeo, de querer reunir en la biblioteca del museo todos los libros del mundo, ¿no? El hecho de que, como habéis visto en la carta de Aristeas, hicieran una especie de inventario de lo que les faltaba, y entre ellos estaba la ley judía, la Torá. De modo que en el siglo III, es verdad que esa traducción dura 4 siglos, desde el tercero antes de Cristo hasta el primero, o tal vez comienzos del siglo II después de Cristo, ¿no? El proceso de traducción de todos los libros del Antiguo Testamento. Pero en el siglo III se traduce la Torá. Y no solamente se traduce, sino que se proclama en las sinagogas. Pero en Israel... Estamos hablando de la diáspora, Joan. Pero en Israel ese griego sería también más conocido por las clases altas o cultas. Bueno, lo que está claro es que también en Palestina se conocía el griego. Y prueba de ello son también estos hallazgos de la cueva 7 de Qumran. Esto fue absolutamente inesperado, una sorpresa que nadie imaginaba poder encontrar allí, ¿no? Y que además revela tantas cosas. Claro, es que he saltado muchísimas cosas, ¿no? He saltado muchas cosas, pero revela muchas cuestiones en torno del supuesto sectarismo de aquellos esenios que había allí, ¿no? Y bueno, pues sí, sectarismo, es cierto, lo tenían. Es verdad que era un judaísmo diferente del judaísmo ortodoxo del templo. Habían roto con el templo, los esenios habían roto con el templo. No fue el único, ni el primero, ni tampoco sería el último grupo judío que rompió con el templo. Primero lo hicieron los samaritanos, después lo hicieron los esenios, luego lo harían los nazarenos, los seguidores de Jesús, ¿no? Y por esto es tan importante, no tanto por lo que revelen los textos, pero sí por el hecho de que aquel judaísmo que nos muestra Qumran nos muestra un judaísmo con bastantes semejanzas en determinadas cuestiones al movimiento de Jesús, por ejemplo, ¿no? Uno de los hechos, sin ir más lejos, es esta, que llama la atención, es esta triple promesa que hacen aquellos monjes judíos. Una promesa de obediencia al líder religioso, que le llaman el maestro de justicia, una promesa de obediencia, una promesa de castidad y una promesa de pobreza, una promesa de no poder poseer nada individualmente, ¿no?
claro, todo esto hizo saltar las alarmas porque el monacato cristiano, el anacoreta, surge en el siglo III después de Cristo, pero el cenobítico en el siglo IV, y tenemos un precedente casi de los votos religiosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pobreza, castidad y obediencia en este monasterio de Qumran. Es cierto que hace unos años, de hecho, nosotros estábamos allí en el revuelo, con un grupo, en el revuelo que se formó por el descubrimiento de un esqueleto de una mujer y de un niño pequeño. Y entonces, claro, ya se puso en discusión todo, el celibato de estos esenios, era imposible, allí hay una mujer, allí hay un niño pequeño. Bueno, resultó ser una mujer, sí, pero una mujer medieval, ¿vale? No tenía nada que ver con los esenios, ¿no? Sí. Enhorabuena por tu exposición. Solo quería preguntarte si consideramos la carta de Aristeo, la iniciativa es de los helenos, es de los alejandrinos, es de los griegos, la iniciativa de la traducción, ¿no? El rey pide que traigan traductores, ¿no? Eso coincide con la mentalidad de Alejandro, que era universalista, ecumenista, buscaba la síntesis entre todas las religiones, buscaba la síntesis y los matrimonios mixtos, y era una visión ecuménica que contrasta con la visión farisea, que son de separación. Esa visión ecuménica luego la retomará el cristianismo. ¿Ese salto tú lo consideras así? Bueno, lo que pasa es que yo solamente me he detenido en la carta de Aristeas, pero hay más modos diferentes de explicar esto, ¿no? Es cierto, ¿Puede haber algún afán apostólico en el judaísmo de difundir su mensaje más allá de los judíos? Bueno, un judío diría que no, que el judaísmo no es proselitista, ¿no? Claro, pero sin embargo el helenismo sí que lo era, sí que tenía una visión ecuménica. Sí, pero en cualquier caso, es cierto lo que dices, pero en cualquier caso se trata de dar un servicio a la colonia judía de la diáspora de Alejandría de Egipto. ¿Vale? Pero el que lo pide es el rey. Vale, bien, sí, pero en cualquier caso ya estoy diciendo que no voy a decir que se trata de un texto todo el legendario. Evidentemente los rasgos legendarios saltan a la vista, ¿no? Los rasgos legendarios saltan a la vista, lo cual no indica que no tenga ningún fundamento histórico, ¿vale? Y que no esté basado en una realidad histórica cierta. Pero, como decía, junto con esta explicación que trata de encontrar porque no es el único, la carta de Aristeas, el único texto que nos habla de quiénes fueron los traductores, de quién lo tradujo, de cómo, de cuándo y de dónde, ¿vale? También lo hace Flavio Josefo, por ejemplo. Incluso, pues Flavio Josefo habla de 70 y no de 72, que es la suma de estos 6 de cada uno de las 12 tribus, ¿no? Y otros modos de querer explicar el porqué de la necesidad de la Septuaginta tienen que ver con cuestiones litúrgicas judías, ¿vale? De necesidad, precisamente, de proclamar las escrituras sagradas en la lengua franca del momento, que no es el hebreo y que además no entienden, ni saben leer, ¿no? Bueno, probablemente había entre ellos, evidentemente, que eran capaces, ¿no? Pero ya no era el caso de la inmensa mayoría de los que formaba la colonia judía, que sabemos, los números que precisamente dice Flavio Josefo son impresionantes, ¿no? Hasta el punto de decir que en la antigüedad no había un lugar en el mundo que cualquiera pudiera imaginar en donde no encontrara al menos un judío, ¿no? Y en concreto habla de esta colonia de Alejandría, mostrando que pasaba del millón en el siglo III antes de Cristo, del millón de judíos, ¿eh? Estamos hablando de unos números extraordinariamente
abultados. Y otra cosa, Sí. los estudiosos judíos y los cristianos en toda esta cosa de Qumran y de esos descubrimientos, ¿suelen estar de acuerdo o no? ¿De acuerdo en qué? En lo que sea, lo estudian. Bueno, los hallazgos de Qumran han sido desde el primer momento multidisciplinares, interconfesionales, y han participado en ellos todo tipo de científicos con confesiones reconocidas y sin reconocerlas, ¿vale? Desde el principio, pues qué sé yo, desde el principio está el entonces, en los años 40, director de l'École Biblique en Jerusalén, el padre Roland de Vaux, que es uno de los primeros a quienes le encargan el estudio de estos textos, ¿no? Pero muy pronto también el profesor Getza Vermes. Getza Vermes es un judío también especialista en los manuscritos, falleció hace unos años, judío que medio semestre daba en la Universidad Hebrea de Jerusalén y el otro medio en la Universidad de Oxford, y que tiene libros extraordinarios sobre el cristianismo, entre ellos el cristianismo, una religión judía, o una trilogía en torno a los relatos de la infancia de Jesús vistos por los ojos de un historiador judío, la Navidad, bueno, y igual con la pasión y la resurrección. Y muy pronto se acometieron trabajos por cuevas, cada cueva tenía al frente un editor. Las cuevas que se descubrieron fueron alrededor de 60, pero no todas ellas contenían manuscritos, solo 11 cuevas tenían tinajas con manuscritos, ¿vale? Y al frente de cada una de estas cuevas había un investigador que tenía un grupo no solamente multidisciplinar, sino muy heterogéneo de científicos que investigaban en los textos, ¿no? Y científicos de todas las ciencias que podamos imaginar, desde químicos hasta paleógrafos, filólogos, evidentemente biblistas, ¿no? Arqueólogos, historiadores, y bueno, pues los textos están editados, pero claro, y traducidos. Pero esto es el último paso de un larguísimo proceso. Si uno se encuentra, imaginémonos con un puzzle de esos de 5.000 piezas, ¿no? Y lo que tiene que ir haciendo no ya es montar el puzzle de las 5.000 piezas, sino que te dicen, aquí tienes 5.000 piezas, pero no todas pertenecen a un único manuscrito, sino que aquí tienes 20 manuscritos. Y tú tienes que estar seguro de qué piezas forman parte del mismo. De modo que el testado de cada uno de los fragmentos, con todo eso que he dicho, carbono 14, termoluminiscencia, luz ultravioleta, después la reunión de esos fragmentos, después el hacer el puzzle con los agujeritos que se nos quedan. Muchos de aquellos papiros y pergaminos estaban roídos por roedores del desierto, otros perfectamente conservados, como decía el rollo de Isaías, ¿no? Después de que ya está identificadas las piezas, testadas, reconstruido, la traducción del texto. Pero luego hay que identificarlo, es decir, este texto es un texto que es de, por ejemplo, el profeta Isaías, o es el texto del profeta Isaías en labios de Jesús en Lucas 4, en donde dice que se levantó para hacer la lectura, como era su costumbre, el día de sábado, y le entregaron el rollo del profeta Isaías y leyó aquel pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para evangelizar a los pobres. Y ese fragmento era el fragmento de Isaías 61 o era el fragmento de Lucas 4. De modo que el proceso es más que explicable que haya durado tanto tiempo, ¿no? Por todas estas cuestiones, ¿no? Y por los trabajos que no se detuvieron. Y luego por otra cuestión importantísima, hay alrededor de un millar de manuscritos encontrados en esas 11 cuevas, ¿vale? O fragmentos de manuscritos. Pero de ese millar,
tan solo una cuarta parte, es decir, alrededor de 250, son manuscritos bíblicos. Tan solo una cuarta parte. Es decir, las 3/4 partes de los textos de Qumran son documentos esenios, que son valiosísimos. El maestro de justicia, el rollo de cobre, la regla de vida de la comunidad, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, el documento de Damasco. Textos que nos hablan de la vida de aquella comunidad judía que copia las escrituras y que hacen posible conocer el judaísmo del tiempo de Jesús. Vamos, conocerlo mejor, ¿vale? Y también el cristianismo, sin ninguna duda. Pues damos las gracias al profesor Lázaro. Ha sido un placer escucharte.